Y muchas ideas interesantes sobre si fue asesinado, quién lo hizo, porque podría ser Putin, podría ser alguien en Rusia que no sea Putin. Sí, Podrían ser los ucranianos porque beneficiaría a la guerra. mataron a la hija de Dugan en Moscú, así que sí es posible. Y podría ser, quiero decir, Estados Unidos también podría estar involucrado. No creo que matemos gente en otros países para afectar los resultados de las elecciones. Ah, no, espera, lo hacemos. Y desde hace 80 años, y es vergonzoso. Puedo decir eso como estadounidense porque es mi dinero y mi nombre. Sí, me siento realmente ofendido por eso. Y nunca pensé que fuera cierto. Y de nuevo, soy mucho mayor que tú. Y así pasé, mi visión del mundo fue definida por la Guerra Fría. Y en gran medida en la casa en la que vivía, en Georgetown, en Washington, D.C., de eso hablábamos. Y la izquierda en ese momento. Sabes que no sé el loco profesor del MIT por quien nunca tuve respeto, a quien sé que has entrevistado, etcétera. La izquierda dura siempre decía, bueno, el gobierno de los Estados Unidos está interfiriendo en otras elecciones. Y simplemente lo desestimé por completo, como una estupidez y una calumnia contra mi país, pero resultó ser cierto o sustancialmente cierto de todos modos. Y ha sido un verdadero shock para mí en la mediana edad para comprender. Pero de todos modos, en cuanto a Navalny, mira, no lo sé. Pero siempre deberíamos proceder sobre la base de lo que sabemos, es decir, sobre la base de la verdad cognoscible. Y si tienes un aparato de formulación de políticas que está tomando las decisiones más importantes del planeta basándose en cosas que son tonterías o mentiras, vas a obtener malos resultados. Siempre. Todas las veces, y es por eso que estamos donde estamos. ¿Te molesta que básicamente la figura de oposición más famosa de Rusia esté en prisión? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Me molestó cuando llegué allí y me molesta ahora. Me puse triste cuando murió. Sí, quiero decir, esa es una de las medidas básicas de la libertad política. ¿Estás encarcelando a personas que se oponen a ti? ¿Acaso estás encarcelando a personas que representan un riesgo físico para ti? Hay una toma de decisiones subjetiva involucrada en estas cosas. Sin embargo, en el panorama general, sí. ¿Tienes líderes en la cárcel? No es una sociedad políticamente libre, y Rusia no lo es, obviamente. Y como dije, un amigo mío de la infancia, un americano de hecho, una persona maravillosa, vive en Rusia con su esposa rusa en Moscú. Y cené con él y es una persona muy equilibrada, totalmente apolítica y habla ruso y ama a sus hijos rusos y ama la cultura. Hay mucho que amar, la cultura que produjo a Tolstoy. No es una gasolinera con armas nucleares, lo siento, solo un idiota diría eso. Es una cultura muy profunda. No la entiendo completamente, pero la admiro. ¿Quién no lo haría? Y le pregunté, ¿cómo es vivir allí? Y me dijo, es genial. Moscú es una gran ciudad. Eso es indiscutible. Y me dijo, no te conviene involucrarte en la política rusa. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo que podría salir lastimado, que podría terminar como Navalny. Pero además es demasiado complicado. La mentalidad rusa no es exactamente esto. Es una ciudad occidental, es una ciudad europea. Pero no es del todo europea. Y la forma en que piensan es muy, muy compleja. Muy compleja. Es demasiado complicado. Simplemente no te involucres. Solo diría dos cosas. Una, no estoy seguro. No lo sé. Pero me da la sensación de que la muerte de Navalny, quien quiera que lo haya hecho, probablemente no tuvo mucho que ver con las próximas elecciones en Rusia. Mi impresión al hablar con Putin y su gente es que no están centrados en eso. De hecho, le pregunté a una de sus principales asesoras, ¿cuándo son las elecciones? Y me miró confundida. No sabía la fecha de las elecciones. Son como en marzo. Bueno, y le pregunté a un montón de otras personas solo en Moscú. ¿Contra quién está compitiendo Putin? Nadie sabía. Entonces no es una elección real, ¿verdad? En el sentido que reconoceríamos en absoluto. En segundo lugar, me impresionaron muchas cosas en Moscú y me molestaron profundamente muchas de las cosas que vi allí. Pero una cosa que noté fue la total ausencia de propaganda de culto a la personalidad que esperaba ver y que he visto en el mundo. Jordania, por ejemplo, no sé si has ido allí, pero si vas a Jordania, en cada edificio hay fotos del rey y su extensa familia. Y eso es un signo de inseguridad política. No creas un culto a la personalidad, a menos que estés inseguro personalmente, y también a menos que te preocupe perder el control del poder. Nada de eso. Y realmente supuse que allí sería de esa manera. Pensé que vería estatuas de Putin y no fue así. Solo vi estatuas de santos cristianos. Eso fue todo. Es algo que de verdad me sorprendió, y solo estoy informando lo que vi. Y por supuesto que soy consciente de que en el sentido político,
No es un país libre y tampoco es una democracia, tal como la entenderíamos nosotros. No me gustaría vivir allí. Me gusta decir lo que pienso. De hecho, me gano la vida haciéndolo. Pero tampoco puedo considerarlo un país estalinista. Y quien crea que lo es, que vaya y me explique por qué.